Los 12 trabajos de Hércules. La tragedia que desencadenó los 12 trabajos de Hércules encuentra sus raíces en las maquinaciones y resentimientos de Hera, la reina de los dioses. Hera, como esposa de Zeus, el padre de Hércules, experimentaba un profundo resentimiento hacia el héroe debido a la naturaleza ilegítima de su nacimiento. La conexión de Hércules con Zeus era un recordatorio constante de las infidelidades de su esposo, y esta situación alimentó el rencor de Hera hacia el hijo ilegítimo. La situación se agravó cuando Zeus, en un intento por calmar la furia de Hera, anunció que un descendiente de Hércules sería el próximo gobernante de Micenas. Esta predicción avivó aún más la ira de Hera, quien, sintiéndose desafiada y amenazada, decidió tomar medidas para humillar y castigar a Hércules. Hera, resentida por la conexión de Hércules con su esposo, aprovechó sus dotes divinos para provocar un violento frenesí en la mente del héroe. Bajo el efecto de esta furia desatada por la manipulación divina, Hércules perdió por completo el control sobre sus acciones y se convirtió en un instrumento de destrucción. En un arrebato despiadado, acabó con la vida de su propia esposa Meguera y de sus hijos, sumiéndose en una espiral de tragedia. El despertar de Hércules a la realidad, una vez que la locura inducida por Hera se disipó, fue un momento desgarrador. La magnitud del horror que había perpetrado se volvió evidente, y el héroe quedó sumido en un profundo pesar y culpabilidad. La carga emocional de haber arrebatado la vida a sus seres queridos, aunque involuntariamente, marcó un punto de quiebre en la psiquis de Hércules. La carga emocional de haber asesinado a su propia esposa Meguera y a sus hijos, incluso bajo la influencia de la manipulación divina, dejó a Hércules sumido en una profunda tristeza y autocondena. El héroe, quien había sido conocido por su fuerza y valentía, ahora se enfrentaba a la oscura realidad de su propia tragedia personal. El peso de la culpa lo llevó a buscar una forma de expiación que lo liberara del tormento interno que lo sucumbía. En un acto de humildad y sometimiento, Hércules se puso bajo la autoridad de su primo Euristeo, rey de Micenas. Euristeo, instigado por las manipulaciones de Hera, se convirtió en el juez y verdugo de Hércules, imponiéndole la tarea de llevar a cabo 12 trabajos que parecían ser imposibles de realizar. La elección de Euristeo para imponer sus trabajos no solo reflejaba la hostilidad de Hera hacia Hércules, sino también la necesidad del héroe de aceptar un castigo que estuviera a la altura de sus crímenes. Trabajo número 1. El león de Nemea. El primero de estos desafíos fue enfrentarse al temible león de Nemea, una criatura mítica que aterrorizaba la región de Nemea con su ferocidad y su piel impenetrable. La noticia de la amenaza que representaba este león había llegado a oídos de Hércules, y Euristeo, manipulado por Hera, no dudó en imponerle esta tarea aparentemente imposible. Con una determinación inquebrantable y un coraje que caracterizaría cada uno de sus futuros trabajos, Hércules se embarcó en la peligrosa travesía hacia el bosque de Nemea, armado solo con su arco y flechas, herramientas que habían sido testigos de su destreza en numerosas batallas. Se enfrentó al desafío que lo aguardaba. La leyenda del león de Nemea había adquirido proporciones épicas, descubriendo la imponente ferocidad de la criatura y la aparente invulnerabilidad de su piel. La noticia de su llegada se extendió como un reguero de pólvora, creando una atmósfera de tensión y expectación a medida que Hércules avanzaba hacia lo desconocido. El bosque de Nemea se volvió un laberinto de sombras y susurros, y el rugido distante del león resonaba como un eco sumiso. Hércules avanzaba con cautela. Con cada paso incrementaba la intensidad de la confrontación que se avecinaba. La vegetación densa y los árboles altos creaban un escenario misterioso que aumentaba la ansiedad del héroe. El sonido del rugido se volvía más cercano, indicando que la bestia estaba al acecho. Hércules, sin embargo, no vaciló. Con cada paso su determinación se fortalecía y su valentía brillaba como una luz en la oscuridad del bosque. El enfrentamiento inminente con el león de Nemea representaba no solo un desafío físico, sino también un enfrentamiento contra lo desconocido y lo sobrenatural. Así, en medio de la tensión y el rugido lejano, Hércules se encaminó hacia su destino, listo para enfrentar al temible león y demostrar que incluso ante las criaturas más aterradoras, su coraje y fuerza serían suficientes para superar cualquier obstáculo.
Tras adentrarse en el bosque de Nemea y enfrentarse al imponente león, Hércules se encontró con la dura realidad de que su arco y flechas, símbolo de su habilidad como arquero, eran ineficaces contra la piel impenetrable de la bestia. Cada flecha lanzada rebotaba como si hubiera chocado contra una muralla invisible, dejando a Hércules con la certeza de que las tácticas convencionales no serían suficientes para vencer a este formidable enemigo. Ante esta verdad inevitable, Hércules demostró una vez más su ingenio y valentía al decidir cambiar radicalmente su enfoque, despojándose de su arco y flechas. El héroe se preparó para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con la bestia. Esta elección marcó un punto crucial en la leyenda de Hércules, revelando su capacidad para adaptarse a las circunstancias y enfrentar desafíos aparentemente insuperables con astucia y resolución. La confrontación fue feroz, con el león de Nemea embistiendo a Hércules con sus garras afiladas y rugiendo con ferocidad. La lucha cuerpo a cuerpo puso a prueba la fuerza sobrenatural del héroe, quien no retrocedió ante el desafío. En un enfrentamiento épico, Hércules y el león se enzarzaron en una batalla titánica, donde cada uno luchaba por imponer su voluntad sobre el otro. Finalmente, con una fuerza impresionante, Hércules logró atrapar al león en un abrazo mortal. Sus brazos poderosos se cerraron alrededor de la bestia y con una tenacidad inquebrantable estranguló al león de Nemea hasta que éste quedó inmóvil, vencido por la fuerza inigualable del héroe. Pero la tarea no concluyó con la victoria en la lucha. Con las garras afiladas del león, Hércules desolló cuidadosamente a la criatura, extrayendo la piel invulnerable como un trofeo. Esta piel, ahora desprendida del cuerpo del león, se convertiría en una armadura legendaria que adornaría los hombros de Hércules en sus futuras aventuras. Cada marca en la piel contaba la historia de la feroz batalla y la victoria del héroe sobre una criatura que hasta ese momento había parecido invencible. Así, el primer trabajo de Hércules no solo fue un enfrentamiento físico, sino un testimonio de su ingenio estratégico, valentía inquebrantable y habilidad para superar desafíos míticos con determinación. La piel del león de Nemea se convirtió en un símbolo tangible de su poder y triunfo, marcando el inicio de la leyenda de los 12 trabajos de Hércules. Los 12 trabajos de Hércules. Capítulo 2. La hidra de Lerna. Hércules regresó a Micenas tras vencer al temible león de Nemea, llevando consigo la piel como prueba de su primera hazaña. Euristeo, el rey que había impuesto los 12 trabajos, observó con creciente asombro la demostración de la fuerza y valentía del héroe. No obstante, lejos de aplacar las pruebas, el rey maquinó el siguiente desafío para poner a prueba aún más al semidios. El siguiente encargo de Euristeo para Hércules fue enfrentarse a la hidra de Lerna, una criatura de pesadilla que habitaba en el lago de Lerna, vinculado misteriosamente al inframundo. El héroe partió hacia la región de Argólida, donde se encontraba el oscuro lago, cuyas aguas parecían reflejar las sombras del más allá. El lago de Lerna, donde moraba la hidra, era más que un simple escenario para la leyenda. Se creía que estaba vinculado directamente con el inframundo, la morada de los muertos en la mitología griega. Esta conexión añadía un elemento adicional de misterio y peligro a la historia de la hidra. Se creía que las aguas oscuras y enigmáticas del lago servían como un portal entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. La idea de que la hidra habitaba en un lugar conectado al inframundo resaltaba la naturaleza sobrenatural de la criatura y surgía que tenía un origen o naturaleza divina. La presencia de la hidra en un sitio con estas connotaciones añadía una dimensión espiritual y aterradora a la historia, haciendo que la tarea de Hércules al enfrentarse a la hidra fuera aún más heroica y sobrenatural. Al llegar, Hércules se encontró con el lago de Lerna, un lugar envuelto en un aura de misterio y peligro. Las aguas tenebrosas reflejaban la oscuridad de la mitología que rodeaba la hidra, y el entorno pantanoso creaba un escenario adecuado para la criatura aterradora que lo aguardaba. Siguiendo el rastro de la hidra, Hércules finalmente la encontró acechando en las inmediaciones del lago. La bestia, con su cuerpo serpentino y sus múltiples cabezas, emanaba un aire de peligro eminente.
Hércules se preparó para el enfrentamiento, sabiendo que este desafío sería aún más complicado que el anterior. La lucha contra la hidra de Lerna alcanzó niveles de ferocidad que desafiaban incluso la fuerza imponente de Hércules. Cada intento de cortar una cabeza de la criatura se encontraba con la asombrosa regeneración de dos nuevas cabezas en su lugar. La situación se volvía más desesperada a medida que las cabezas multiplicaban sus ataques, desafiando la valentía del héroe. En medio de este caos, Lolao, el astuto sobrino de Hércules, demostró ser no solo un observador perspicaz, sino también un estratega ingenioso. Viendo la multitud de intentar derrotar a la hidra con fuerza bruta, Lolao propuso una táctica sorprendente y astuta. Mientras Hércules blandía su espada para cortar las cabezas, Lolao utilizaría una antorcha para quemar los cuellos cercenados. Esta estrategia buscaba evitar que las cabezas regeneraran su poder destructivo. La cooperación entre Hércules y Lolao se convirtió en un ballet caótico y coordinado. Cada vez que la hoja de Hércules se batía sobre una cabeza, la antorcha de Lolao se movía rápidamente para cauterizar la herida antes de que la regeneración pudiera tener lugar. Fue una danza arriesgada, pero necesaria para enfrentarse a la naturaleza única de la hidra. La táctica funcionó sorprendentemente bien. Las cabezas cercenadas ya no se multiplicaban de manera incontrolable, y Hércules y Lulao lograron mantener cierto control sobre la situación. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentarse a la cabeza inmortal en el centro, la astucia de Lulao se puso a prueba una vez más. Hércules, al observar la indestructibilidad de la cabeza central, se detuvo por un momento, evaluando sus opciones. Fue entonces cuando Lolao sugirió una solución diferente. En lugar de intentar cortarla, debían buscar una manera de neutralizarla de forma única. Fue entonces cuando la audacia de Hércules entró en juego. Decidido no enfrentarse directamente con la cabeza inmortal, Hércules optó por una táctica diferente. Utilizando su fuerza sobrehumana, levantó una enorme roca y lanzó sobre la cabeza central, enterrándola bajo el peso masivo. Era una solución creativa y efectiva, demostrando que la astucia y la adaptabilidad eran tan esenciales como la fuerza bruta en la lucha contra las criaturas mitológicas. Con la cabeza inmortal neutralizada y la hidra derrotada, Hércules y Lolao regresaron triunfantes a Micenas, llevando consigo las cabezas cercenadas y la piel de la criatura. La colaboración entre el héroe y su ingenioso sobrino no solo había sido crucial, sino que también había marcado el comienzo de una asociación que desempeñaría un papel significativo en las futuras hazañas de Hércules. Los 12 trabajos de Hércules. El jabalí de Erimanto. Después de la victoria sobre la hidra de Lerna, la fama de Hércules se extendía como el eco de sus hazañas. Sin embargo, su descanso fue efímero, ya que Euristeo, el rey de Micenas, aún buscaba someter al héroe a pruebas cada vez más desafiantes. El segundo trabajo había demostrado la astucia de Hércules, pero Euristeo decidió poner a prueba su valentía y habilidades, encontrando un nuevo desafío: capturar vivo al temible jabalí salvaje de Erimanto. Erimanto, una región montañosa y agreste, era el hogar de un jabalí gigante, cuyos colmillos y fuerza lo convertían en una bestia indomable y peligrosa. Este jabalí no solo causaba estragos entre los campesinos y ganaderos locales, sino que también era un desafío formidable para cualquier cazador. Euristeo, con su deseo de someter a Hércules a pruebas cada vez más difíciles, vio en la captura de este jabalí una tarea que pondría a prueba la destreza del héroe. Hércules partió hacia Erimanto, determinado a cumplir con la tarea encomendada por el rey. A medida que se adentraba en las espesuras del bosque, el eco de los rugidos y gruñidos del jabalí resonaban entre los árboles. La bestia, con su pelaje erizado y ojos centellantes, representaban un desafío completamente diferente al que había enfrentado anteriormente. La caza del jabalí demostró ser una tarea ardua y peligrosa. Hércules, hábil cazador, perseguía a la bestia por los densos bosques,
siguiendo su rastro y anticipando sus movimientos. La bestia, consciente de la persecución, demostraba una agilidad asombrosa al esquivar las emboscadas del héroe. Los días se convirtieron en noches y las huellas de la intensa caza quedaron marcadas en el rostro del héroe. A pesar de su fuerza y habilidad, el jabalí de Miranto se revelaba como un oponente digno. Cada intento de capturar llevaba a enfrentamientos frenéticos, con el jabalí demostrando su ferocidad y resistencia. La tarea se volvió aún más complicada por la intervención de Artemisa, la diosa de la caza, quien tenía un aprecio especial por el jabalí. Intentando proteger a la criatura, Artemisa desataba tormentas y enviaba criaturas salvajes para obstaculizar la búsqueda del héroe. Sin embargo, el héroe no se dejó intimidar y enfrentó las pruebas adicionales con determinación. Finalmente, después de una lucha agotadora, Hércules logró acorralar al jabalí, pero en lugar de someterlo con violencia, utilizó su astucia. Con habilidad y paciencia, logró calmar al animal y lo ató con cuerdas resistentes. Así, el indomable jabalí de Miranto, ahora sometido, se convirtió en la siguiente prueba superada por Hércules. El héroe regresó a Micenas con el jabalí vivo, presentándolo ante Euristeo como prueba de su éxito. Aunque el rey quedó impresionado por la destreza de Hércules, no podía evitar sentir una creciente inquietud, ya que cada trabajo parecía ser solo el preludio de desafíos aún mayores. El cuarto trabajo aguardaba en el horizonte, y con él nuevas pruebas para el semidios, que continuaba enfrentándose a los encargos divinos con valentía y resolución. Los 12 trabajos de Hércules. La sierva de Serinia. Después de superar la tarea de capturar vivo al feroz jabalí de Erimanto, Hércules se encontró ante un nuevo desafío, esta vez de un tono aparentemente más pacífico, pero igualmente delicado y desafiante. Euristeo, el rey de Micenas, le impuso la tarea de capturar viva a la sierva de Serinia, una criatura cuya naturaleza sagrada la vinculaba directamente con Artemisa, la diosa de la caza. La sierva de Serinia, a diferencia de las bestias feroces que Hércules había enfrentado en sus anteriores trabajos, se destacaba como una criatura de singular majestuosidad y gracia. Enclavada en la mitología y consagrada a Artemisa, la diosa de la caza, esta noble bestia se elevaba como una figura emblemática en la región de Serinia, ganándose el respeto y la veneración de la población local. Su presencia en los bosques de Serinia generaban un aire de reverencia entre aquellos que compartían el territorio con ella. La cierva no solo era una criatura salvaje, sino también un símbolo viviente de la conexión entre la naturaleza y lo divino. Su pelaje, radiante como la luminiscencia de la luna, confería a la criatura una cualidad etérea, como si estuviera impregnada con la esencia misma de la noche. Las astas de la sierva eran mucho más que simples instrumentos, eran un testimonio de su elegancia y gracia en el mundo natural. Cada curva y giro de sus astas representaban no solo la fuerza física, sino también la armonía y la belleza que emanaba de esta criatura consagrada. Las astas de la sierva eran consideradas símbolos de una conexión especial con la diosa Artemisa, llevando consigo la esencia de la caza y la protección divina. La población local veneraba a la cierva, no solo por su belleza, sino también por su carácter sagrado. Serinia, en su devoción a la naturaleza y sus deidades, reconocía en la cierva a una intermediaria entre el mundo terrenal y el divino. Este respeto añadía una capa adicional de complejidad y desafío al trabajo encomendado a Hércules, ya que la captura de la cierva no solo requería habilidad física, sino también un respeto profundo por la conexión espiritual que la criatura representaba. Hércules se internó en la región de Serinia, con la serenidad que solo un héroe consciente de la divinidad de su misión podría tener. Con cada paso que daba en los frondosos bosques, la atmósfera adquiría un aire mágico, como si los mismos árboles y arroyos estuvieran al tanto de la presencia de una criatura sagrada. La conexión divina que rodeaba a la sierva impregnaba cada rincón de aquel reino natural,
transformándolo en un escenario donde lo mundano y lo celestial se entrelazaban. Cada rayo de luz que se filtraba entre las hojas de los árboles parecía converger sobre el pelaje resplandeciente de la cierva con una reverencia divina. La luminosidad de la luna reflejaba en el pelaje de la criatura, creaba un efecto etéreo que confería a la escena una calidad casi real. Hércules, consciente de la importancia de respetar la conexión espiritual que envolvía a la cierva, avanzaba con reverencia, como si el propio bosque fuera un templo donde la caza se convertía en un rito sagrado. El desafío de capturar a la cierva de Serinia adquirió nuevos matices de complejidad cuando Hércules se percató de la intervención directa de Artemisa, la diosa de la caza y protectora de la criatura sagrada. Consciente de la importancia de resguardar a su preciada creación, Artemisa desató su ira en forma de tormentas feroces y enviando criaturas salvajes para obstaculizar los pasos del héroe. Las tormentas rugían sobre los bosques de Serinia, las ráfagas de viento agitaban las hojas de los árboles y la lluvia caía como lágrimas de la diosa, marcando su desaprobación ante la intrusión de Hércules. Criaturas salvajes enviadas por la divinidad se cruzaban en el camino del héroe, desafiándolo con gruñidos y rugidos. La naturaleza misma parecía rebelarse contra el intento del semidios de cumplir con su tarea. Sin embargo, Hércules, lejos de ser disuadido por la ira divina, se mantuvo firme en su resolución, con respeto hacia la sierva y reconocimiento de la divinidad que lo rodeaba. Enfrentó los desafíos adicionales con una mezcla de astucia y valentía. Cada tormenta y cada criatura salvaje fueron enfrentados con determinación, como si el héroe estuviera tejiendo su propia historia en medio del caos desencadenado por la diosa. El héroe, en este trabajo, no portaba armas de guerra, sino herramientas más sutiles, paciencia y observación atenta. Sabía que la captura de la cierva requería más que la fuerza física, demandaría una comprensión profunda de la naturaleza y la disposición de respetar la esencia divina de su presa. Cada sonido, cada huella en el suelo se convertían en señales que guiaban a Hércules en su búsqueda, una danza silenciosa con la criatura que habitaba los bosques sagrados. El héroe se convirtió en un cazador atento, un observador sagaz que conocía la trama mística tejida por la presencia de la cierva. La comunión entre Hércules y la naturaleza alcanzó su punto culminante cuando en una paleta de colores y sonidos sincronizados se desplegó la coreografía de la caza. Sin un solo gesto violento, Hércules avanzó con la elegancia de un danzarín, tejiendo una red de respeto y entendimiento en torno a la sagrada sierva. Así, en los bosques encadenados de Serinia, la caza se transformó en un acto ceremonial, donde la divinidad de la naturaleza se fusionó con la fuerza y la destreza del héroe. Hércules, armado con la paciencia y el respeto, se embarcó en una caza que no solo era física, sino también espiritual, y demostró que incluso en la tarea más aparentemente serena, la grandeza de sus hazañas continuaban revelándose en cada detalle. En un giro de la trama que reflejaba la conexión única entre el héroe y su presa, Hércules logró finalmente envolver a la cierva con una red elaborada. En ese momento, la criatura, aunque atrapada físicamente, parecía aceptar la inevitabilidad del encuentro divino. La conexión especial entre Hércules y la cierva se manifestó en un momento de comprensión mutua, donde la criatura sagrada, sintiendo la presencia del semidios, no ofreció resistencia. La red, más que un instrumento de captura, se convirtió en un símbolo de la armonía lograda entre la fuerza del héroe y la gracia de la criatura sagrada. Fue un tributo a la resolución de Hércules para cumplir con la tarea encomendada, incluso cuando la propia naturaleza y sus deidades se alzaban en su contra. Con la sierva atrapada por Indenne, Hércules demostró no solo su habilidad física, sino también su habilidad para navegar en las complejidades de la interacción entre lo divino y lo terrenal, en un acto que trascendía los límites de la caza convencional y se convertía en una danza entre el hombre, los dioses y la criatura sagrada de Serinia.
Con la cierva de Serinia capturada viva, Hércules regresó a Micenas y presentó a la criatura ante Euristeo, completando así otro desafío en su épica serie de trabajos. Aunque el rey quedó impresionado por la habilidad del héroe para cumplir con la tarea sin causar daño, no podía evitar sentir que cada labor superada revelaba la magnitud de las pruebas que aún aguardaban a Hércules. Con cada trabajo, la figura del héroe se alzaba más imponente y al mismo tiempo más consciente de la inmensidad de su destino. Los 12 trabajos de Hércules, las aves del lago Estínfalo. Después de superar las pruebas del jabalí de Erimanto y la cierva de Serinia, el quinto trabajo asignado a Hércules presentaba un desafío completamente diferente y amenazante: las aves del lago Estínfalo. Estas criaturas, con una capacidad única de lanzar plumas afiladas como flechas, se habían convertido en una verdadera plaga para la región circundante, sembrando el temor y la inseguridad entre la población. Las aves del estínfalo, con sus alas oscuras y afiladas plumas, se cernían sobre la región con una sombra mortal. Sus ataques desde las alturas habían transformado el cielo en un campo de batalla constante, convirtiendo la paz del lago en un recuerdo lejano. Cada vuelo de estas criaturas se convertía en una amenaza para los habitantes, cuyas vidas estaban marcadas por el constante peligro que representaba las mortíferas plumas que llovían desde lo alto. La noticia de estas aves mortales y su creciente peligro había alcanzado a Euristeo, el rey de Micenas, quien, consciente de la amenaza que representaba para su reino, no dudó en encomendar a Hércules la tarea de erradicarlas. La urgencia de la situación requería la intervención del héroe, cuya valentía y habilidades sobrehumanas se habían vuelto cruciales para la supervivencia de la población circundante. La población local, oprimida por el constante miedo de los ataques alados, clamaba por un salvador. Los ataques de las aves del estínfalo habían afectado no solo la seguridad de la región, sino también la prosperidad y el bienestar de la gente. La economía se veía amenazada y las vidas cotidianas estaban marcadas por la incertidumbre y el estrés. Hércules, consciente de la urgencia y el sufrimiento de la población, se embarcó en la misión de enfrentarse a estas aves amenazadoras. Su viaje hacia el lago Estínfalo estaba marcado por el eco del clamor de la gente y la sombra inminente de un desafío que requería toda su fuerza y astucia. El héroe se dirigía hacia el lago no solo para completar otro trabajo, sino para devolver la paz y la seguridad a una región que había perdido la esperanza. A medida que Hércules se acercaba al lago, la tensión en el aire era palpable. El graznido de las aves resonaba como un recordatorio constante de la amenaza que representaban. Cada sonido agudo cortaba el silencio, aumentando la ansiedad en el corazón de los habitantes que habían vivido bajo el yugo de estas criaturas aladas. El héroe, con su espada en mano y la destreza que lo caracterizaba, se enfrentó al enjambre de aves. Cada movimiento calculado, cada esquiva y cada tajo de su espada buscaba desafiar la amenaza alada que oprimía la región. Hércules, imbuido con la fuerza de los dioses, luchó contra las criaturas con valentía y astucia, y sabiendo que la seguridad de la población dependía de su éxito. La lucha fue feroz y épica, con las aves desafiando al héroe desde las alturas, y él respondiendo con una ferocidad igualmente impresionante. Las aves, con sus alas oscuras y plumas afiladas, descendían como sombras amenazadoras. Las plumas afiladas se lanzaban como proyectiles mortales, pero Hércules, con su agilidad sobrehumana, esquivaba cada uno de ellos con una gracia asombrosa. Sus reflejos rápidos y su habilidad para anticipar los patrones de ataque de las aves demostraban no solo la fuerza bruta, sino también una inteligencia estratégica. Cada movimiento del héroe era una respuesta calculada a las amenazas aladas, y cada esquiva era un testimonio de su habilidad para desafiar a criaturas que habían sembrado el terror en la región. Hércules, imbuido con la fuerza de los dioses y la determinación de un héroe destinado a superar cualquier desafío, avanzaba entre las aves como un guerrero imparable. Su espada, centellando con la promesa de restaurar la paz, cortaba el aire en arcos precisos, encontrando su objetivo con una precisión asombrosa. Cada ave abatida era un paso más hacia la restauración de la paz en el lago Estínfalo, y cada golpe de su espada resonaba como un eco de esperanza para los habitantes que observaban desde abajo. La lucha, aunque feroz,
También destacaba la conexión única entre Hércules y la región que protegía. Cada movimiento del héroe no solo era un acto de combate, sino un compromiso personal con la seguridad y el bienestar de aquellos que vivían bajo el oscuro dominio de las aves. La historia se desplegaba como un episodio donde la destreza del héroe y su valentía se entrelazaban con la esperanza de una región que ansiaba liberarse de las cadenas del miedo y la inseguridad. Así, la epopeya de Hércules y las aves del Estínfalo se escribía con la tinta de la valentía, la destreza y la voluntad de un héroe destinado a vencer, incluso cuando enfrentaba criaturas aladas que parecían desafiar las leyes mismas de la naturaleza. Cada victoria del héroe era una victoria para la región, marcando el retorno de la seguridad y la tranquilidad a un cielo que antes estaba oscurecido por las sombras de la amenaza alada. Al informar a Euristeo sobre el éxito de su quinto trabajo, Hércules demostró una vez más que estaba a la altura de cualquier desafío que el destino le impusiera. Sin embargo, aunque esta tarea había sido superada, el héroe sabía que aún quedaban 7 trabajos más por delante, cada uno más desafiante que el anterior, marcando el comienzo de una odisea que seguiría dejando su huella en la historia de la mitología. Los 12 trabajos de Hércules, los establos de Augias. La tarea de limpiar los establos de Augias fue un desafío de proporciones asombrosas para Hércules. Después de la ardua victoria sobre las aves del Estínfalo, el héroe se encontró ante un nuevo desafío: enfrentarse a la insalubre acumulación de heces en los vastos establos del rey Augias. Estos establos albergaban una inmensa cantidad de ganado y no habían sido limpiados durante años, lo que resultó en una montaña colosal de excremento que se había vuelto una tarea inabarcable para cualquiera. Augias, tal vez en su acto de desprecio hacia los dioses, o quizás subestimando la destreza de Hércules, desafió al héroe a realizar lo que parecía ser una tarea imposible: limpiar los establos en solo un día. Euristeo, siempre ansioso por ver el fracaso de Hércules, aceptó con entusiasmo este desafío, creyendo que finalmente el héroe se enfrentaría a una tarea que lo derrotaría. Para Hércules, esta tarea no solo representaba la limpieza física de la inmundicia, sino también un desafío que cuestionaba su habilidad y resistencia. La magnitud del trabajo parecía sobrepasar cualquier expectativa razonable, pero el héroe no se dejó intimidar. Con su fuerza legendaria y su ingenio estratégico, Hércules se dispuso a demostrar que ninguna tarea era demasiado grande para él. Cuando Hércules llegó a los establos del rey Augias, quedó impresionado por la magnitud de la tarea que tenía ante sí. La escena era abrumadora. Montones y montones de excremento habían creado una masa repugnante que se extendía por los establos, creando un hedor penetrante que flotaba en el aire. Muchos hubieran retrocedido ante semejante desafío, pero Hércules, con su astucia y determinación inquebrantable, no se dejó intimidar. Ante la monumental tarea de limpiar los establos de Augias, Hércules demostró una vez más su ingenio estratégico y su capacidad para pensar más allá de las soluciones convencionales. En lugar de enfrentar directamente la montaña de excremento, el héroe dirigió su mirada hacia los ríos Alfeo y Peneo, cuerpos de agua cercanos que pronto se convertirían en piezas claves de su astuto plan. Hércules, con una determinación férrea, se propuso desviar y conectar estos dos ríos hacia los establos, reconociendo el potencial de sus caudales para convertirse en aliados poderosos en su misión. Su mirada estratégica no solo revelaba su valentía física, sino también una mente aguda capaz de concebir soluciones innovadoras ante desafíos aparentemente insuperables. Los ríos, que anteriormente fluían majestuosos y serenos, se transformaron en herramientas poderosas en manos de Hércules. Su intervención hábil y estratégica permitió cambiar temporalmente la dirección de estos caudales de agua, redirigiéndose hacia los establos cargados de inmundicia. Esta no era solo una tarea física, era una muestra de la aguda mente del héroe y su capacidad para utilizar el entorno a su favor. La corriente de agua, alimentada por la fuerza combinada de los ríos Alfeo y Peneo, fluyó con una fuerza arrolladora. Este flujo impetuoso
no solo cumplió con la tarea principal de limpiar los establos de la acumulación de heces, sino que también actuó como una fuerza purificadora que arrastró consigo la suciedad y la decadencia que había plagado el lugar durante años. La sinfonía del agua, antes ahogada por la pestilencia, resonó como una melodía de victoria sobre la adversidad. El sonido del agua, que inicialmente había sido eclipsado por la inmundicia, se convirtió en una herramienta de redención para Hércules. La corriente, con su vigor y limpieza, simbolizó la purificación del entorno y la transformación de la decadencia en su renacimiento. Esta hazaña no solo mostró las habilidades físicas de Hércules, sino también su capacidad para aplicar estrategias ingeniosas en situaciones aparentemente insuperables. Así, el héroe continuó su búsqueda de redención, demostrando que la victoria sobre la adversidad requería tanto fuerza mental como física. Euristeo, aunque frustrado por la astucia de Hércules, no había superado otra tarea aparentemente imposible. Esta sexta hazaña demostró que Hércules no solo poseía fuerza bruta, sino también la inteligencia necesaria para abordar desafíos de una manera única y eficaz. Con cada trabajo, la reputación de Hércules como un héroe invencible se solidificaba aún más y su odisea hacia la redención continuaba con un nuevo y audaz capítulo. Los 12 trabajos de Hércules. El toro de Creta. Después de completar el arduo trabajo de limpiar los establos del rey Augeas en un solo día, Hércules se encontraba exhausto, pero lleno de determinación. Había demostrado su fuerza y habilidad, pero aún tenía por delante nuevos desafíos que enfrentar en su camino hacia la redención. Con el sudor de su esfuerzo impregnado en su piel, Hércules recibió la noticia del siguiente trabajo que le había sido impuesto por el rey Euristeo. Esta vez debía enfrentarse a un desafío de una naturaleza completamente diferente: capturar al toro salvaje de Creta, una bestia cuya ferocidad rivalizaba con la fuerza de los elementos mismos. La tarea de capturar al toro salvaje de Creta era más que simplemente enfrentarse a una bestia común y corriente. Esta criatura, cuyas leyendas la envolvían en un aura de misterio y temor, era un símbolo vivo de la ferocidad indomable, una fuerza de la naturaleza misma que desafiaba cualquier intento de dominio por parte del hombre. El toro de Creta, cuyo pelaje blanco resplandecía como la espuma del mar que rodeaba la isla, era reverenciado y temido en igual medida. Se decía que era hijo del mismísimo Poseidón, dios del mar, y su linaje divino se manifestaba en su fuerza sobrehumana y su naturaleza salvaje e impredecible. Sus rugidos resonaban como truenos en los acantilados, anunciaban su presencia con una intensidad que erizaba la piel y congelaba el corazón de aquellos que lo escuchaban. Con cada embestida, la tierra misma temblaba bajo sus pezuñas, como si la furia de los elementos se manifestara a través de sus movimientos. Su mirada, fija e impactable, era tan penetrante como un rayo en la oscuridad, desafiando a cualquier mortal que se le atreviera a enfrentarlo. Ningún hombre, por valiente que fuera, se atrevía a desafiarlo sin temer por su vida. El toro de Creta era una encarnación de la resistencia y la indomabilidad, una fuerza primordial que desafiaba cualquier intento de sometimiento. Su presencia dominaba los campos y los bosques de la isla, sembrando el caos y la destrucción a su paso. Era un recordatorio constante del poder de los dioses y la fragilidad de la humanidad frente a la fuerza de la naturaleza. Así, la tarea de capturar al toro salvaje de Creta se convirtió en un desafío de proporciones épicas, donde la voluntad del hombre se enfrentaba a la ira de los dioses en una lucha por la supremacía sobre la tierra y el mar. Y en medio de este enfrentamiento titánico, Hércules se erguía como un símbolo de valentía y determinación, dispuesto a desafiar al destino mismo en su búsqueda de redención. Al llegar a Creta, Hércules se encontró con un paisaje desolado y desolador, marcado por la devastación causada por el toro salvaje. Los campos, que antes habían sido fértiles y prósperos, ahora yacían arrasados y calcinados, con apenas rastro de vegetación entre las grietas de la tierra reseca. Las aldeas, una vez bulliciosas y llenas de vida, ahora se erguían en minas como casas derrumbadas y de escombros esparcidos por doquier.
El aire mismo estaba impregnado con el olor de acre, del humo y el miedo. La gente de Creta vivía con un miedo constante y palpable por la presencia de la bestia. Los habitantes permanecían encerrados en sus hogares, temerosos de aventurarse fuera y enfrentarse al peligro que acechaba en los campos y bosques circundantes. El toro salvaje había sembrado el caos y el terror en la isla, convirtiendo lo que una vez fue un paraíso en un infierno de destrucción y desesperación. Sin embargo, a pesar de la desolación que lo rodeaba, Hércules no vaciló. Con su determinación inquebrantable y su valentía indomable, se adentró en el territorio del toro, siguiendo su rastro a través de los campos calcinados y los bosques oscuros. Cada paso que daba resonaba con la firmeza de su propósito, y cada mirada que lanzaba hacia adelante estaba llena de la promesa de la victoria sobre la adversidad. A medida que avanzaba, Hércules podía sentir la presencia del toro salvaje creciendo más cerca, como un latido sordo en el corazón de la tierra misma. La tierra temblaba bajo sus pies y el aire estaba cargado con la electricidad de un enfrentamiento inminente. A pesar de los peligros que lo rodeaban y la incertidumbre que yacía en el horizonte, el héroe continuó adelante, listo para enfrentar lo que fuera necesario en su búsqueda de cumplir su deber y redimir su nombre ante los dioses. Finalmente, Hércules se encontró cara a cara con el toro blanco de Creta. La bestia se alzaba imponente, con su pelaje blanco como la nieve, resplandeciendo bajo el sol abrasador de la isla. Sus músculos tensos y sus ojos encendidos en llamas lo convertían en una visión de pura ferocidad, una fuerza indomable que desafiaba cualquier intento de sometimiento. Sin embargo, Hércules no vaciló ante el desafío que se le presentaba. Con una determinación inquebrantable, se enfrentó al toro con valentía y coraje. La bestia embistió con furia desenfrenada, sus cuernos afilados apuntaban hacia el héroe con la intención de aplastarlo. Pero Hércules no retrocedió. Con agilidad sorprendente, el héroe esquivó los embates del toro, moviéndose con la gracia de un bailarín entre los golpes de la bestia. Cada embestida era respondida con un movimiento calculado. Cada paso llevaba a Hércules un paso más cerca de la victoria. Con astucia y habilidad logró acercarse lo suficiente al toro para sujetarlo por los cuernos, deteniendo su embestida con un gesto de pura determinación. La lucha que surgió fue feroz y despiadada. La bestia luchaba con todas sus fuerzas, retrocediéndose y rugiendo en un intento desesperado por librarse del agarre de Hércules. Pero el héroe no flaqueó. Con su fuerza sobrehumana mantuvo su agarre firme, resistiendo cada embestida con una determinación inquebrantable. Finalmente, con un esfuerzo supremo, Hércules logró someter al toro, ató al animal con cuerdas hechas de las propias fibras musculosas de la bestia, asegurando su captura de manera segura. Con el toro capturado, Hércules emprendió el regreso a Micenas, llevando consigo la prueba de su valentía y habilidad. A medida que avanzaba por el camino de regreso, el héroe llevaba consigo la admiración y el respeto de aquellos que lo habían visto enfrentarse al toro salvaje de Creta. Su hazaña se convertía en una leyenda que perduraría a lo largo de los siglos, un testimonio de la fuerza indomable del espíritu humano frente a la adversidad más desafiante. Al llegar ante el majestuoso palacio del rey Euristeo, Hércules presentó al toro de Creta como evidencia de su éxito en el séptimo trabajo. La bestia, ahora calmada y sometida, permanecía junto al héroe como testigo mudo de la hazaña que había logrado. El rey, impresionado por la magnitud de la tarea cumplida, contempló con asombro al toro blanco, cuyos ojos ahora reflejaban la serenidad en lugar de la furia desenfrenada que había dominado anteriormente. Euristeo, aunque conocido por su dureza y exigencia, no pudo evitar sentirse impresionado por la valentía y habilidad de Hércules, reconociendo la dificultad de la tarea que le había encomendado al héroe. El rey no dudó en aceptar el séptimo trabajo como cumplido. Sus palabras de elogio resonaban en los pasillos del palacio, y el nombre de Hércules fue aclamado como un héroe entre los hombres. Para Hércules, la aceptación de su éxito por parte del rey Euristeo significaba más que la simple conclusión de una tarea. Era un recordatorio de su valentía y habilidad, un testimonio de su capacidad para superar los desafíos más difíciles con coraje y determinación. Con el toro capturado y su tarea cumplida, el héroe se preparó para enfrentar los desafíos que aún le aguardaban en su camino hacia la redención.
Sabía que cada tarea completada lo acercaba un paso más a su objetivo final, un paso más hacia la expiación de sus pecados y la restauración de su honor. Con la determinación renovada y el espíritu indomable, Hércules se dispuso a enfrentar los desafíos restantes con la misma valentía y determinación que lo había llevado a superar el séptimo trabajo. Los 12 trabajos de Hércules, las yeguas de Diomedes. Después de haber enfrentado con éxito al toro salvaje de Creta y haber demostrado una vez más su valentía y habilidad, Hércules se encontraba imbuido de una confianza renovada y una determinación inquebrantable. La imagen del toro capturado aún ardía en su mente, recordándole su capacidad para superar desafíos aparentemente insuperables. Con cada tarea completada, su resolución se fortalecía, alimentada por el fuego de la victoria y la certeza de su propósito. Preparado para enfrentar su próximo desafío, Hércules se adentró en el territorio desconocido de Tracia, donde aguardaban las yeguas carnívoras de Diomedes. Aunque consciente de la ferocidad de estas criaturas y del peligro que representaban, el héroe no dudaba en su capacidad para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Aunque las yeguas de Diomedes representaban una nueva y desconocida amenaza, Hércules estaba decidido a enfrentarlas con la misma valentía y determinación que lo habían llevado a la victoria una y otra vez. Con el corazón lleno de coraje y la mente enfocada en la tarea que le aguardaba, Hércules avanzó hacia el reino de Tracia, dispuesto a enfrentar cualquier peligro que se interpusiera en su camino. Su determinación inquebrantable lo aguardaba mientras se presentaba para enfrentar uno de los desafíos más temibles que había enfrentado hasta el momento, sabiendo que cada tarea completada lo acercaba un paso más a su objetivo final, de redención y honor restaurado. Las yeguas de Diomedes, criaturas cuya reputación eclipsaba incluso la de su despiadado dueño, eran verdaderos monstruos en forma equina. Se decía que eran descendientes directas de los legendarios caballos de Ares, el dios de la guerra, y que su sangre estaba impregnada con la ferocidad y la sed de sangre de su ilustre progenitor. Estas yeguas no eran simples caballos, su naturaleza era tan despiadada como la de su dueño, sino que aún más. Su pelaje reluciente ocultaba una sed de sangre insaciable, y sus relinchidos eran más que meros sonidos, eran advertencias para aquellos que osaban cruzar su camino. Devoraban carne humana con una voracidad implacable, alimentando su insaciable sed de sangre con cada víctima que caía en sus garras. El terror que infundían en la región de Tracia era palpable. Sus embestidas eran como el viento del norte, frías y mortales, y sus ojos centellaban con una malicia siniestra que helaba la sangre en las venas de un mortal que se atreviera a mirarlos directamente. Cada paso de sus pezuñas resonaba como un presagio de muerte, anunciando la llegada de la calamidad donde quiera que fuera. La reputación de las yeguas de Diomedes había trascendido las fronteras de Tracia, convirtiéndolas en una leyenda temida en todo el mundo conocido. Su ferocidad rivalizaba con la de cualquier bestia conocida, y aquellos que habían visto sus actos de violencia jamás olvidarían el terror que habían experimentado. Era este poderoso y oscuro legado el que aguardaba a Hércules mientras se acercaba al reino de Diomedes, consciente del peligro que representaban las criaturas cuya fama se había extendido más allá de las fronteras de Tracia. Pero él no retrocedió ante el desafío. En cambio, se preparó para enfrentar a estas temibles bestias con la misma valentía y determinación que lo habían llevado a la victoria en el pasado. Al llegar al reino de Diomedes, Hércules se encontró con un panorama desolador que reflejaba la tiranía del rey y el reinado del terror bajo el cual vivía su pueblo. Las tierras, antes fértiles y prósperas, ahora yacían devastadas y estériles, como si la maldición de las yeguas carnívoras hubiera extendido su sombra sobre ellas. El yugo titánico de Diomedes pesaba sobre la población, que sufría en silencio bajo su opresión. Pero aún peor que la devastación de la tierra y la opresión del pueblo era la visión de las propias yeguas carnívoras. Su relinchido llenaban el aire con una siniestra melodía, una sinfonía de muerte y destrucción que helaba los corazones de aquellos que los acechaban. Su presencia en los establos de Diomedes era una constante amenaza para la seguridad y la paz del reino,
y su ferocidad era una sombra oscura que acechaba en cada rincón. A pesar de la desolación que lo rodeaba y del peligro inminente que representaban las yeguas, Hércules no vaciló en la adversidad. Con astucia y determinación ideó un plan para robar las yeguas y liberar al pueblo de Tracia de su opresor. Con la ayuda de su fiel compañero Iolao, trazó estrategias meticulosas y preparó cada movimiento con precisión milimétrica, consciente de que el éxito de la misión dependía de la habilidad para superar los desafíos que se interpondrían en su camino. Con el corazón lleno de coraje y la mente enfocada en la tarea que lo aguardaba, Hércules se infiltró en los establos de Diomedes, donde las yeguas eran mantenidas bajo llave. Cada paso era calculado, cada movimiento ejecutado con cautela y determinación. Sabía que el destino de Tracia y la seguridad de su pueblo dependían del éxito de su misión, y no dejaría piedra sin remover para lograrlo. La batalla que siguió fue más que una simple confrontación, fue un choque épico entre fuerza y la ferocidad. Las yeguas, con su furia desatada y sus ojos llenos de malicia, embistieron contra los intrusos con una determinación que parecía no tener fin. Sus relinchidos llenaron el aire con un sonido aterrador, anunciando su intención de proteger su territorio con uñas y dientes, o más bien, con pezuñas y colmillos. Pero Hércules, con su fuerza sobrehumana y su habilidad en combate, no retrocedió ante el desafío. Con cada embestida de las yeguas, él respondía con una valentía indomable, enfrentando su furia con la suya propia. Sus músculos se tensaban con cada movimiento, su determinación ardía como una llama en la oscuridad, alimentando su resistencia y su voluntad de triunfar. La lucha fue desesperada y despiadada. Hércules se sumergió en la refriega, enfrentándose a las yeguas con una valentía y una astucia que no conocían límites. Esquivó su embestida con movimientos ágiles y precisos, contraatacando con golpes certeros cuando la oportunidad se presentaba. Cada golpe, cada movimiento era un paso más hacia la victoria, una demostración de la habilidad y la determinación del héroe frente a la adversidad. Finalmente, después de una lucha ardua y agotada, Hércules logró someter a las yeguas. Con una destreza impresionante, las ató con cuerdas hechas de las propias crines de la bestia, asegurando con su captura de manera segura. El rugido de las yeguas se calmó, reemplazado por el silencio tenso que marcaba el final de la batalla. Con las yeguas capturadas y su tarea cumplida, Hércules emprendió el regreso a Micenas, llevando consigo la prueba de su valentía y habilidad. Cada paso del viaje estaba marcado por la victoria, un recordatorio constante de la fuerza y la determinación que lo habían llevado a superar los desafíos más desafiantes. Con las yeguas en su poder, el héroe avanzó hacia el siguiente capítulo de su odisea, sabiendo que cada tarea completada lo acercaba un paso más a su objetivo final. Al llegar ante el imponente trono de Euristeo, Hércules presentó las yeguas de Diomedes como evidencia tangible de su éxito en el octavo trabajo, un logro que resonaba con la valentía y la habilidad que habían caracterizado cada paso de su odisea. Las criaturas, ahora sometidas y silenciosas, eran testigos mudos de la proeza del héroe, cuyos esfuerzos habían prevalecido incluso sobre la ferocidad de las bestias más temidas. El rey Euristeo, conocido por su rigidez y severidad, contempló con asombro las yeguas capturadas, reconociendo la magnitud de la hazaña realizada por Hércules. A pesar de su propio carácter implacable, no pudo evitar sentirse impresionado por la destreza y el coraje del héroe, cuyas proezas desafiaban las expectativas más altas y cimentaban su lugar en la historia como un verdadero campeón. Con una voz resonante que llenaba la sala del trono, Euristeo aceptó la tarea como cumplida y extendió su reconocimiento a Hércules una vez más. Sus palabras de elogio, aunque escasas, llevaban consigo el peso del respeto y la admiración, un tributo merecido para un hombre cuyo valor había sido puesto a prueba una y otra vez en su búsqueda de redención y honor. Las yeguas capturadas y su tarea cumplida, Hércules se preparó para enfrentar los desafíos que aún le aguardaban en su camino hacia la redención. Sabía que cada tarea completada lo fortalecía y lo preparaba para los desafíos venideros, y que cada obstáculo superado lo acercaba un paso más a su objetivo final de expiar sus pecados y restaurar su honor perdido.
Con la determinación renovada y el espíritu indomable, Hércules se dispuso a enfrentar los desafíos restantes con la misma valentía y determinación que lo habían llevado a superar las pruebas anteriores. Sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo que se impusiera en su camino, sabiendo que su destino estaba en sus propias manos. Los 12 trabajos de Hércules, el cinturón de Hipólita. Después de la ardua victoria sobre las yeguas de Diomedes, Hércules se encontraba en la cúspide de su confianza, imbuido por el éxito reciente y listo para enfrentar un nuevo desafío que pondría a prueba sus habilidades como guerrero y diplomático por igual. Este próximo trabajo, obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, prometía llevarlo a tierras lejanas, a un reino dominado por mujeres valientes y poderosas, cuyas habilidades en la batalla eran legendarias y cuya mera mención inspiraba respeto y temor en igual medida. El reino de las Amazonas era un lugar de misterio y grandeza, un territorio donde las mujeres gobernaban con ferocidad y nobleza, y donde la destreza en la batalla era el distintivo supremo del honor y estatus. Las Amazonas eran guerreras temidas en todo el mundo conocido, y su reina, Hipólita, era una figura legendaria cuya fuerza y sabiduría rivalizaba con la de cualquier hombre. Para Hércules, la tarea de obtener el cinturón de Hipólita no solo representaba un desafío físico, sino también un desafío diplomático. Sabía que tendría que navegar por las complejidades de la política y la cultura de las Amazonas si quería tener éxito en su misión. Además, la reputación de las guerreras amazonas como defensoras intrépidas de su territorio significaba que cualquier intento de hacerse con el cinturón de Hipólita estaría marcado por la resistencia feroz y la determinación inquebrantable de estas mujeres guerreras. Con la imagen de las yeguas de Diomedes aún fresca en su mente y su corazón lleno de valentía y determinación, Hércules se preparó para embarcarse en esta nueva empresa, consciente de que el camino por delante estaría lleno de peligros y desafíos. Sin embargo, estaba decidido a superar cualquier obstáculo que se impusiera en su camino, sabiendo que la recompensa por completar este trabajo sería no solo el cinturón de Hipólita, sino también la gloria y el reconocimiento que vendrían con él. Al llegar ante la reina Hipólita, Hércules se esforzó por establecer un diálogo pacífico, consciente de la importancia de la diplomacia en un reino tan ferozmente protector de sus tradiciones y su territorio. Con palabras cuidadosamente elegidas, el héroe intentó explicar el propósito de su visita y negociar la obtención del cinturón de Hipólita de manera amistosa y respetuosa. Sin embargo, las palabras de Hércules fueron distorsionadas por la tensión y los malentendidos que ya se habían arraigado entre las dos partes. Las amazonas, acostumbradas a ser cautelosas con los extraños y a defender su territorio con ferocidad, interpretaron mal las intenciones del héroe. La situación se volvió aún más tensa cuando los rumores y las acusaciones infundadas comenzaron a circular, avivando las llamas de la desconfianza y la hostilidad. En medio del caos y la confusión que reinaba en el ambiente, las palabras parecían perder su poder para calmar los ánimos. El diálogo se convirtió en un enfrentamiento de voluntades, con cada lado aferrándose obstinadamente a sus propias creencias y temores. La tensión en el aire era palpable y el estallido de la violencia parecía ser solo cuestión de tiempo. La chispa que encendió el conflicto finalmente estalló en un torrente de caos y violencia desenfrenada. Los hombres de Hércules, malinterpretados y vistos como una amenaza por las guerreras amazonas, se vieron obligados a defenderse ante el embate repentino de sus oponentes. Las valientes guerreras, cuyo coraje y habilidades en combate eran igualmente temibles, no retrocedieron ante el desafío, decididas a proteger a su reina y su territorio a toda costa. Lo que había comenzado como un intento de negociar pacíficamente se transformó en un enfrentamiento despiadado y sangriento, con ambos bandos luchando con ferocidad y determinación. La confusión reinaba en el campo de batalla, donde las líneas entre amigos y enemigos se difuminaban en medio del caos y la violencia. En medio del tumulto y el caos que envolvía el campo de batalla, Hércules emergió como un líder indiscutible, su figura imponente destacando entre el fragor de la contienda.
Con valentía y determinación se lanzó al frente de la refriega, enfrentándose a las valientes guerreras amazonas con una mezcla de habilidad táctica y fuerza bruta. Cada movimiento era calculado, cada golpe ejecutado con precisión, mientras intentaba contener la violencia y evitar un derramamiento de sangre aún mayor. El héroe, consciente del peligro inminente y la necesidad de poner fin al conflicto, actuaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Con cada gesto intentaba detener la espiral de destrucción que amenazaba con consumirlos a todos, buscando un camino hacia la paz en un mar de caos y confusión. Sin embargo, en medio del fragor de la batalla, ocurrió la tragedia que cambiaría el curso de la historia para siempre. Un golpe accidental, fruto del frenesí de la lucha y la confusión reinante, cayó sobre la propia Hipólita, la reina de las Amazonas. El sonido sordo del impacto resonó en el campo de batalla, silenciado por un momento el estruendo de la contienda y llenando el aire con un aura de incredulidad y pesar. El destino trágico de Hipólita marcó un punto de inflexión en el conflicto, arrojando una sombra oscura sobre las acciones de ambos bandos y dejando un legado de dolor y arrepentimiento en su estela. Para Hércules, la muerte accidental de la reina Amazonas representó una carga insoportable, un recordatorio constante de las consecuencias devastadoras de la violencia descontrolada y la incapacidad para resolver los conflictos de manera pacífica. Con el corazón lleno de pesar y remordimiento, Hércules se encontró enfrentando no solo a un enemigo externo, sino también a los demonios internos que lo atormentaban por su papel en la tragedia que había ocurrido. La muerte de Hipólita se convirtió en un catalizador para la reflexión y el arrepentimiento, recordándole al héroe la fragilidad de la vida y la importancia de buscar la paz y la reconciliación en un mundo marcado por la violencia y el conflicto. Lleno de pesar y remordimiento por la tragedia que había desencadenado, Hércules se encontró de rodillas junto al cuerpo de Hipólita, su mente atormentada por la culpabilidad y el dolor. En un gesto de respeto y reverencia hacia la caída de la reina, el héroe tomó el cinturón de Hipólita, un símbolo de su poder y su legado, como un testigo silencioso de la victoria amarga y manchada de sangre que había obtenido. Al regresar ante Euristeo, Hércules presentó el cinturón de Hipólita como una prueba de su éxito en el noveno trabajo. Sin embargo, la victoria estaba empañada por la tragedia que había ocurrido en su obtención. A pesar de haber cumplido con la tarea impuesta, el corazón del héroe estaba lleno de pesar y remordimiento por las vidas perdidas en el conflicto y por el precio terrible que había pagado por su propia gloria. En este trágico episodio, marcó un punto de inflexión en el viaje de Hércules, recordándole la fragilidad de la vida y las consecuencias devastadoras de sus acciones. Con el cinturón de Hipólita en su posesión, el héroe avanzó hacia los desafíos restantes, con una determinación renovada, pero también con una conciencia más aguda de las consecuencias de sus actos. Cada paso que daba estaba marcado por el peso de la responsabilidad y la sombra de la tragedia, recordándole que la grandeza venía a menudo con el costo terrible y que sus acciones resonaban más allá de los límites del tiempo y el espacio. Los 12 trabajos de Hércules, las manzanas de las Hespérides. Después de haber completado con éxito su misión de obtener el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, Hércules se sintió más fuerte y decidido que nunca. Sin embargo, su camino no había terminado. El rey Euristeo, siempre ávido de demostrar su superioridad, le encomendó un nuevo y peligroso trabajo: obtener las manzanas doradas de las Hespérides, una fruta mística que otorgaba la inmortalidad y estaba custodiada por un dragón de múltiples cabezas. Hércules sabía que esta tarea no sería fácil. Las Hespérides eran ninfas que vivían en un jardín mágico, un lugar que no solo era difícil de encontrar, sino que también estaba protegido por un gran dragón llamado Ladón, que nunca dormía. Sin embargo, Hércules no se dejaría intimidar. Con su determinación y valentía, se preparó para el viaje. Antes de partir, Hércules buscó la ayuda de su amigo y mentor, el dios Hermes. Este le proporcionó información valiosa sobre la ubicación del jardín y le advirtió sobre la astucia del dragón. Deberás ser inteligente y astuto, Hércules. No solo la fuerza te llevará a las manzanas, le dijo Hermes.
Tras despedirse de Hermes, Hércules emprendió su viaje hacia el jardín de las Hespérides, cruzó montañas y ríos, enfrentándose a criaturas y bandidos en el camino. En una ocasión, se encontró con un grupo de centauros que intentaron robarle, pero con un movimiento rápido de su espada y su astucia, logró deshacerse de ellos, demostrando que no solo era fuerte, sino también sagaz. Finalmente, después de días de viaje, llegó a la tierra de las Hespérides. Ante él se extendía un hermoso jardín lleno de árboles frutales que parecían brillar con una luz dorada. Los árboles estaban cargados de manzanas doradas que relucían como estrellas bajo el sol, y el aire estaba impregnado de un dulce aroma que invitaba a acercarse. Sin embargo, Hércules sabía que debía tener cuidado. El jardín no solo era hermoso, sino que también estaba protegido por un dragón formidable. El jardín de las Hespérides era un lugar de ensueño, con fuentes de agua cristalina que brotaban entre los árboles, y el canto melodioso de las ninfas resonaba en el aire. Las Hespérides eran ninfas de la tarde, guardianas del jardín, y eran conocidas por su belleza y su sabiduría. Cada una de ellas poseía una aura mágica, y sus risas eran como música que encantaba a quienes la escuchaban. Sin embargo, en el centro del jardín, enroscado alrededor de los troncos de los árboles, estaba Ladón, el dragón de múltiples cabezas. Sus escamas eran de un verde brillante, y sus ojos, como dos brasas encendidas, vigilaban cada movimiento. Ladón tenía la capacidad de hablar, y su voz resonaba con un trueno cuando advertía a los intrusos. Nadie puede llevarse las manzanas, rugía mostrando sus afiladas garras y colmillos. Soy el guardián de este lugar, y pagarás con tu vida si intentas robarlas. Hércules sabía que no podía enfrentarse al dragón directamente. Recordó entonces a Atlas, el titán que sostenía el cielo. Atlas era conocido por su fuerza y su conocimiento del mundo. Tal vez podría ayudarle a obtener las manzanas, así que en lugar de atacar al dragón, Hércules decidió buscar a Atlas. Tras un arduo viaje, encontró a Atlas en lo alto de una montaña, sosteniendo el cielo sobre sus hombros. El titán parecía cansado, pero su mirada aún brillaba con sabiduría. Atlas, amigo mío, le llamó Hércules. Necesito tu ayuda. Debo obtener las manzanas de las Hespérides, pero el dragón que lo custodia es formidable. Atlas miró a Hércules con una mezcla de respeto y curiosidad. Si me ayudas a sostener el cielo por un tiempo, iré por las manzanas, dijo el titán. Hércules aceptó sin dudarlo. Con un gran esfuerzo se colocó el peso del cielo sobre sus hombros, sintiendo la presión de la inmensidad del universo. Mientras Hércules sostenía el cielo, Atlas descendió hacia el jardín de las Hespérides. Con cada paso que daba, el titán se acercaba más al dragón y a las manzanas doradas. Las ninfas, al ver a Atlas, se acercaron con curiosidad, admirando su imponente figura. ¿Por qué has venido, titán?, preguntó una de ellas con una voz suave como el murmullo del viento. Vengo en busca de las manzanas doradas, respondió Atlas, pero el dragón Ladón no permitirá que nadie se acerque. Las ninfas, al escuchar esto, intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que el dragón era feroz, pero también conocían su vanidad. Entonces Atlas ideó un plan. Si puedo distraer al dragón, tal vez pueda tomar una de las manzanas. Con esa idea en mente, se acercó al dragón que lo observaba con desconfianza. ¡Oh, gran dragón!, exclamó Atlas con una voz resonante. He venido a ofrecerte un desafío. Si me dejas tomar una de las manzanas, te prometo que te contaré historias de los cielos y las estrellas que nunca has oído. Ladón, intrigado por la oferta, se mostró interesado. ¿Historias de los cielos? Nunca he escuchado tales relatos, pero ¿por qué debería confiar en ti, titán? Porque soy Atlas, el que sostiene el cielo. Mis historias son tan vastas como el universo mismo, respondió el titán, mientras las ninfas observaban con atención. Si me permites tomar una manzana, te prometo que te contaré sobre las constelaciones y los secretos del firmamento. El dragón, seducido por la idea de escuchar historias que nunca había oído, decidió aceptar el desafío. Está bien, titán, toma una manzana, pero no te atrevas a engañarme. Atlas, con una manzana dorada en la mano, regresó rápidamente donde Hércules, quien aún sostenía el cielo. Hércules, aquí tienes, exclamó Atlas, entregándole la manzana. Hércules, aliviado de que su amigo hubiera tenido éxito, tomó la manzana y con un gran esfuerzo devolvió el peso del cielo a Atlas. Sin embargo, en ese momento,
Atlas sintió una fuerte tentación de quedarse en la tierra disfrutando de la libertad y la belleza del jardín. Hércules, ¿por qué no te quedas tú con el cielo? Yo me quedaré aquí con la manzana, sugirió Atlas, deseando escapar de su carga. Hércules, consciente de la intención de Atlas, le respondió con astucia. Atlas, entiendo que estás cansado, pero necesito que me ayudes un momento más. Déjame ajustar el cielo para que puedas sostenerlo bien. Cuando Atlas se agachó para tomar el cielo de nuevo, Hércules rápidamente tomó la manzana y se marchó. Atlas, sorprendido por el engaño, se dio cuenta de que Hércules había sido astuto y que había logrado irse con la manzana. Aunque se sintió frustrado, no pudo hacer nada más que observar cómo Hércules se alejaba. Hércules, con la manzana dorada en la mano, emprendió el camino de regreso al reino de Euristeo. Su corazón latía con fuerza al pensar en el éxito de su misión. Después de enfrentar tantos peligros, había logrado obtener la apreciada fruta del jardín de las Hespérides. El rey Euristeo lo recibió con una mirada de mezcla entre asombro y recelo. ¿Has traído la manzana, Hércules? Preguntó su voz cargada de incredulidad, observando la fruta dorada que brillaba con un resplandor casi divino. Euristeo, aunque no podía ocultar su frustración ante el éxito de Hércules, intentó mantener la compostura. Bien, entregaré la manzana a los dioses, quienes sabrán cómo utilizar su poder, dijo el rey mientras contemplaba la manzana con una mezcla de respeto y envidia. Con el corazón lleno de determinación y el deseo de demostrar su valía, Hércules se preparó para su próxima aventura. Así, con la mirada fija en el horizonte, el héroe se despidió del rey, listo para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. Las hazañas de Hércules continuaban y su leyenda seguía escribiéndose en el tejido del tiempo. Bueno amigos, así llegamos al final, nuevamente tomando estos ya pocos trabajos que le quedan de los trabajos, de los 12 trabajos de Hércules, en este caso las manzanas de las Hespérides. Espero que las historias les haya gustado mucho, si es así recuerden darle like, suscribirse y compartir este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós. Los 12 trabajos de Hércules. La lucha contra la quimera. Después de haber entregado las manzanas de las Hespérides al rey Euristeo, Hércules se sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Había enfrentado peligros inimaginables y había demostrado su valentía ante el rey, pero sabía que su camino aún estaba lleno de desafíos. Euristeo, siempre ansioso por ver en apuros a Hércules, le encomendó una nueva tarea: derrotar a la quimera, una criatura aterradora que asolaba la región de Licia. Con el corazón lleno de determinación y el espíritu de un verdadero héroe, Hércules se preparó para la nueva aventura que le aguardaba. Al amanecer, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Hércules, con su imponente figura y su armadura brillante, se adentró en un paisaje que se transformaba a medida que avanzaba. Las colinas verdes de Micenas dieron paso a tierras más áridas y desoladas, marcadas por el paso de la bestia. Con cada paso, el héroe sentía la tensión en el aire, como si la misma tierra estuviera temblando por el temor que la quimera había sembrado en la región. Mientras caminaba, se encontró con aldeanos que habían huido de sus hogares, sus rostros pálidos y llenos de miedo. Uno de ellos, un anciano de barba canosa y ojos cansados, se acercó a Hércules, suplicándole que no se acercara a la cueva de la quimera. Nadie ha logrado sobrevivir a su furia, dijo el anciano con una voz temblorosa. Ha devastado nuestras tierras, devorado nuestro ganado y quemado nuestros campos. Su aliento es fuego y su mirada la muerte. Hércules escuchó atentamente las historias de los aldeanos, sintiendo cómo la rabia y la compasión se entrelazaban en su pecho. No teman más, proclamó con voz firme. Yo enfrentaré a la quimera y la derrotaré. Las palabras del héroe resonaron en el corazón de los aldeanos, quienes comenzaron a asomarse tímidamente llenos de esperanza. Con la determinación renovada, Hércules se dirigió hacia la cueva de la quimera, un lugar temido por todos. La entrada era oscura y luminosa, flanqueado por rocas afiladas y cubierta de ceniza. El aire se tornaba caliente a medida que se acercaba y el olor a azufre lo envolvía. Con cada paso, el sonido de su armadura resonaba como un eco en el silencio. Al llegar a la entrada, el héroe se detuvo un momento para prepararse mentalmente.
Sabía que iba a enfrentarse a una de las criaturas más temibles que jamás había existido. De repente, un rugido ensordecedor resonó en la cueva. La quimera salió de su escondite, sus ojos brillando con una ferocidad inhumana. Su cabeza de león rugió y con un movimiento rápido lanzó una llamarada de fuego hacia Hércules. El héroe, ágil y astuto, se lanzó hacia un lado, utilizando su escudo para protegerse del ardiente aliento del monstruo. La batalla había comenzado. Hércules se levantó rápidamente, apuntando su arco hacia la bestia. Con una flecha envenenada disparó hacia la cabeza del león. La flecha impactó, pero la quimera no se detuvo. Enfurecida, giró su cuerpo de cabra y embistió con sus cuernos afilados. Hércules tuvo que esquivar y rodar por el suelo, sintiendo la tierra temblar bajo el poder de la criatura. La cueva era un caos de fuego y sombra, las llamas danzando en las paredes rocosas. Hércules sabía que debía actuar rápido. Con un grito de desafío, se lanzó hacia la quimera, utilizando su agilidad para evitar sus ataques. En un movimiento rápido, desvainó su espada y se lanzó hacia la cola de la serpiente, cortándola con un golpe. La quimera chilló de dolor, pero no se rindió. Enfurecida, la bestia lanzó un nuevo ataque, esta vez con su aliento de fuego, que iluminó la cueva con un resplandor aterrador. Hércules sintió el calor de su rostro, se cubrió con su escudo y se lanzó hacia un lado, buscando una posición más ventajosa. La quimera, aunque herida, continuaba luchando con una ferocidad inhumana. Con astucia, el héroe decidió cambiar de táctica. Recordó que la quimera era arrogante y que podía ser engañada. Se movió rápido, atrayendo la atención de la bestia. Cuando la quimera embistió de nuevo, Hércules esquivó y en un movimiento rápido se acercó a la cola serpentina, que se movía como una víbora. Con un golpe preciso, cortó la cola de la quimera, provocando un grito desgarrador de la criatura. La bestia, aunque herida, aún tenía fuerzas para luchar. Con un último esfuerzo, lanzó un ataque desesperado, pero Hércules, con su fuerza sobrehumana, logró esquivar y contraatacar. Con un golpe final, hundió su espada en el costado de la quimera y la criatura cayó al suelo derrotada. El silencio llenó la cueva mientras Hércules se recuperaba de la intensa batalla. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Con un suspiro de alivio, salió de la cueva y fue recibido por los aldeanos, quienes vitoreaban y celebraban su victoria. La noticia de la derrota de la quimera se esparció rápidamente y la gente comenzó a salir de sus casas, llenos de gratitud y admiración por el héroe que había salvado su hogar. Hércules, aunque cansado, se sintió renovado por el agradecimiento de la gente. Les prometió que siempre estaría allí para protegerlos y que la paz había regresado a Licia. Después de un tiempo de celebración, el héroe se preparó para regresar a Micenas y presentar su éxito al rey Euristeo. El viaje de regreso fue más ligero, con el peso de la victoria en sus hombros. Mientras caminaba, reflexionó sobre las lecciones aprendidas en su enfrentamiento con la quimera. No solo había demostrado su fuerza física, sino también su astucia y valentía. Al llegar a la ciudad, fue recibido como un héroe, y el rey, aunque renuente, no pudo evitar reconocer su hazaña. Hércules se presentó ante Euristeo, quien lo miró con una mezcla de admiración y desdén. «Has derrotado a la quimera, Hércules», dijo el rey, «pero aún hay más trabajos que debes cumplir». El héroe asintió preparado para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Sabía que su camino estaba lejos de terminar y que cada trabajo lo acercaba más a la redención y a la gloria que tanto anhelaba. Con la determinación renovada, Hércules se preparó para su siguiente tarea, listo para enfrentar lo que el destino le tuviese reservado. En su mente ya comenzaba a trazar un plan, visualizando cada paso que debía dar. Sabía que la próxima misión podría ser aún más peligrosa, pero su espíritu indomable lo impulsaba hacia adelante. La historia de su lucha contra la quimera se convertiría en una leyenda, un testimonio de su valentía y su inquebrantable deseo de proteger a los inocentes. Así, con el corazón lleno de esperanza y la mente enfocada en el futuro, Hércules se adentró en la noche, listo para enfrentar lo que viniera. Bueno amigos, así llegamos al final de uno más de los 12 trabajos de Hércules, en este caso la lucha contra la quimera.
Ya solamente hace falta uno de los trabajos de Hércules, el cual lo subiré en pocos días. Y luego haré una recopilación de los 12 trabajos en un solo video para que estén súper atentos. Entonces recuerden, si el video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós. Los 12 trabajos de Hércules. Capturar a Cerbero, el perro del inframundo. Después de haber derrotado a la quimera, Hércules regresó a Micenas, donde fue recibido como un héroe. Sin embargo, el rey Euristeo, siempre ansioso por poner a prueba al héroe, le encomendó un último y temible trabajo: descender al inframundo y traer de vuelta a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del Hades. Este último desafío no solo pondría a prueba su fuerza, sino también su valentía y su ingenio. Hércules, aunque cansado, sintió que la adrenalina corría por sus venas. Sabía que enfrentarse a Cerbero sería una tarea monumental, pero también era una oportunidad para demostrar que podía superar cualquier obstáculo. Con su armadura reluciente y su espada a su lado, se preparó para el viaje hacia el inframundo. El camino hacia el Hades era oscuro y sombrío. A medida que se adentraba en las tierras de los muertos, el aire se volvía frío y pesado, y un silencio inquietante lo envolvía. Las sombras danzaban a su alrededor y el eco de sus pasos resonaban en el vacío. A lo lejos pude escuchar el lamento de las almas perdidas, un recordatorio de que estaba en un lugar donde la esperanza parecía desvanecerse. Al llegar a la entrada del inframundo, se encontró con Caronte, el barquero que transportaba las almas a través del río Estigia. Con una mirada seria, Caronte le preguntó: ¿Qué buscas en este reino de sombras, hijo de Zeus? Hércules con voz firme respondió: Vengo a reclamar a Cerbero, el guardián del Hades. He sido enviado por Euristeo. Caronte, sorprendido por la audacia del héroe, asintió y lo condujo a través del río. Mientras cruzaban, las almas de los difuntos los miraban con ojos vacíos y el aire se llenaba de un lamento melancólico. Al llegar a la otra orilla, Hércules se encontró en un paisaje desolador, donde la oscuridad parecía devorar la luz. Las almas vagaban sin rumbo y el eco de sus susurros resonaban en el aire. Hércules avanzó con determinación, sintiendo el peso de su misión. Finalmente llegó a la morada de Hades, el dios del inframundo. Al entrar, se encontró con un palacio oscuro y majestuoso, adornado con joyas y tesoros que pertenecían a los muertos. Hades, con su mirada fría y penetrante, lo recibió. ¿Qué te trae a mi reino, Hércules?, preguntó el dios, su voz resonando como un trueno. Vengo a reclamar a Cerbero, respondió Hércules, manteniendo la mirada firme. He sido enviado por Euristeo, y no me iré sin él. Hades, intrigado por la valentía del héroe, sonrió con desdén. Si deseas llevarte a Cerbero, deberás demostrar tu valentía. Debes enfrentarte a él y vencerlo sin usar armas. Solo así podrás llevarlo contigo. Hércules sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se dejó intimidar. Sabía que debía confiar en su fuerza y en su ingenio. Hades lo condujo a la cueva donde Cerbero guardaba la entrada del inframundo. Al acercarse, el aire se volvió denso y caliente, y un profundo rugido resonó en la oscuridad. Cerbero, el perro de 3 cabezas, apareció ante él, sus ojos brillando con una ferocidad aterradora. Cada cabeza ladraba y mostraba colmillos afilados como dagas. El héroe sintió que su corazón latía con fuerza, pero recordó su misión. Con un grito de desafío, se lanzó hacia Cerbero, esquivando los ataques de las 3 cabezas. La lucha fue feroz. Cerbero atacaba con una velocidad sorprendente, sus colmillos cortando el aire. Hércules, utilizando su agilidad, se movía entre las cabezas del monstruo, buscando una oportunidad para someterlo. Con un movimiento rápido, logró atrapar una de las cabezas con sus brazos, utilizando toda su fuerza para inmovilizarla. Cerbero aulló de rabia, pero Hércules no se detuvo. Con un esfuerzo titánico logró someter a la segunda cabeza, mientras la tercera continuaba atacando. El sudor corría por su frente mientras luchaba por mantener el control. En un momento de inspiración recordó las palabras de su maestro Quirón: la verdadera fuerza no siempre reside en la violencia, sino en la habilidad de dominar la situación. Con esa idea en mente, Hércules utilizó su astucia.
En lugar de intentar someter a la tercera cabeza con fuerza bruta, se concentró en calmar a Cerbero. Hablándole con voz firme pero suave, le dijo: No soy tu enemigo, Cerbero. Estoy aquí para llevarte a la superficie, no para hacerte daño. Las palabras del héroe resonaron en el aire, y por un momento el monstruo dudó. Hércules aprovechó esa oportunidad y con un movimiento rápido logró atrapar la tercera cabeza, inmovilizándola junto con las otras dos. Con un esfuerzo final, logró someter a Cerbero, quien, aunque aún rugía, comenzó a calmarse ante la presencia del héroe. Hades observaba la escena con una mezcla de sorpresa y admiración. Has demostrado una valentía y un ingenio que pocos poseen, Hércules. Cerbero es un guardián leal, pero también un ser que puede ser comprendido. Te concedo el permiso para llevarlo contigo. Con un suspiro de alivio, Hércules liberó a Cerbero de su agarre y el perro, aunque aún imponente, se mostró menos agresivo. Con cuidado, el héroe colocó una correa alrededor del cuello de Cerbero y juntos comenzaron el camino de regreso a la superficie. A medida que avanzaban, el paisaje del inframundo se desvanecía y la luz del mundo exterior comenzaba a brillar a través de la oscuridad. Al llegar a la entrada del Hades, Caronte los esperaba. Has cumplido tu misión, Hércules. Ahora regresa a tu mundo y lleva contigo a Cerbero. Con un último vistazo al inframundo, Hércules cruzó el río Estigia, sintiendo el peso de su hazaña en sus hombros. Cuando finalmente emergió en el mundo de los vivos, los aldeanos lo recibieron con asombro y admiración. Cerbero, aunque aún imponente, caminaba a su lado con una actitud más tranquila. La gente se apartaba temerosa, pero fascinante por la presencia del perro de tres cabezas. Hércules, con una sonrisa de satisfacción, se dirigió a Micenas, donde el rey Euristeo lo esperaba. Al llegar, el rey no pudo ocultar su sorpresa al ver a Cerbero. Has traído al guardián del inframundo, Hércules. Has superado todos los desafíos que te he impuesto. Y así, el último de los 12 trabajos de Hércules no solo lo llevó a la gloria, sino que también le abrió las puertas de un nuevo capítulo en su vida. Tras superar los 12 trabajos, Hércules fue finalmente liberado de las ataduras de Euristeo y se convirtió en un héroe venerado en toda Grecia. Su valentía y su compasión lo llevaron a ser reconocidos no solo como un guerrero formidable, sino también como un protector de los débiles y un símbolo de esperanza. La leyenda del héroe y su lucha contra Cerbero se convirtió en un relato que perduraría a través de los siglos, un testimonio de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y proteger, incluso a aquellos que parecen ser los más temibles. Bueno amigos, ya sí llegamos al final del último trabajo, de los 12 trabajos de Hércules, el último trabajo que era recuperar a Cerbero, el perro del inframundo. Entonces recuerden que si el video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y en pocos días subiré un video con todos los 12 trabajos de Hércules para que estén súper pendientes. Entonces nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.